Muy bien, sean bienvenidos todos a esta su casa, Iglesia La Fe, todos los que nos ven a través de la televisión o los diferentes medios y plataformas de internet, sean bienvenidos, los recibimos con un aplauso de cariño, qué bueno que están con nosotros. Hemos estado, o empezamos, mejor dicho, a hablar sobre el tema mayordomía. Y muchas personas, cuando se habla de mayordomía, se ponen a criticar porque casi siempre asocian la mayordomía con dinero, ¿verdad? Y se ponen a criticar a los pastores cuando se ponen a enseñar sobre administración financiera porque piensan que lo que quieren los pastores es pedir dinero, ¿verdad? Pero déjame recordarte que la mayordomía va mucho más allá de las finanzas, mucho más allá del dinero. Y hemos estado aprendiendo que tenemos que empezar a administrar correctamente lo más valioso que tenemos. Ahora, ¿qué es lo más valioso que tenemos? No son tus hijos, porque algunas mamás eso es lo que les sale a la boca primero, ¿verdad? Cuando uno les pregunta qué es lo más valioso, mis hijos, dicen. No, no son tus hijos. Tampoco son tus propiedades. ¿Qué es lo más valioso que tienes? Muy bien, es simple, lo más valioso que tienes y lo que no puedes comprar con ninguna cantidad de dinero es la vida. Porque puedes tener todo el dinero del mundo, pero aún con eso no puedes comprar ni un segundo más de vida. Muy bien, entonces, cuando aprendemos a administrar la vida, viene la pregunta, ¿qué es lo que hacemos con ella? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? Porque el tema materialista lo que enseña es un dicho que dicen en mi tierra, dicen time's money. O sea, el tiempo es dinero, entonces no hay que perderlo, dice. Pero en realidad no es cierto, el tiempo no es dinero. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? El tiempo es vida. Entonces, si tú pierdes el tiempo, ¿qué es lo que estás perdiendo? No estás perdiendo dinero, estás perdiendo vida. ¿Y qué es lo más valioso que tienes? ¿Y sabes qué es lo que nunca tomamos en cuenta de esto? Que el tiempo no regresa. El tiempo que ya pasó, se fue. La hora que ya pasó, el minuto, el segundo que ya pasó, ya no lo tienes. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Lo que tienes es lo que tienes ahorita. ¿Y cómo se llama ese ahorita? Se llama presente. Y se llama así porque es un regalo. ¿Qué es? ¿Qué es la vida entonces? Entonces, imagínate, es lo más valioso. Con ninguna cantidad de dinero lo puedes comprar y no regresa, ya sea que hayas vivido una buena vida o una mala vida, eso ya. Voltea a la persona que está al lado tuyo y dile lo que hiciste. Vamos, díselo, lo que hiciste, sea bueno o malo, ya pasó. Ahora, ¿qué es lo que sigues haciendo ahora? Es lo que cuenta. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Es bueno? ¿Es malo? Pues tú sabrás. Ahora bien, ¿cuántas veces hemos escuchado que falleció alguien? Hemos escuchado la noticia, ay, fíjese que se murió de un fulano. Ay, decimos, pero si yo acabo de estar platicando con él o con ella. Estábamos bromeando, tan sano que se miraba. ¿Qué más decimos cuando nos sorprende la noticia de que alguien murió? Pero si también que se miraba, no se miraba enfermo. Pero ya se murió, ya no está. Pero tú que sí estás, ¿qué dije? Tú que sí estás, tendrías que valorar que tienes ese regalo de la vida y por eso mismo tendríamos que estar ya definidos en ser agradecidos. ¿En qué dije? Porque hay mucha gente que a esto le cuesta, ser agradecidos. Sin embargo, la palabra dice, dad gracias a Dios en todo. Y hay mucha gente que es tan malagradecida que ni siquiera sabe valorar ese regalo de la vida, que lo único que ven son problemas,
Son las cosas negativas, las cosas que les hacen falta, las dificultades, los problemas, las enfermedades, y no ven que siguen vivos. Lamentablemente, cuando muere alguien, ¿qué puede hacer el muerto? Bueno, lo único que puede hacer en tiempo de elecciones por parte de los corruptos es ir a votar, ¿verdad? Aunque ya esté muerto, ¿verdad? Porque hay un montón de muertos que se dice que salieron a votar. Pero en realidad, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede hacer? ¿Puede adorar a Dios? ¿Puede venir a darte un abrazo? Ya no, ¿verdad? Porque ya está. Aunque mucho lo hayas amado, mucho lo hayas querido, ese ser querido ya se fue. Entonces, nosotros que sí estamos, tenemos que ser agradecidos. Mira lo que dice el Evangelio según Lucas capítulo 16, del verso 10 en adelante, según la Nueva Traducción Viviente. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? ¿Qué es lo más valioso que tienes, dijimos? No te escucho. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? Pero incluso esa vida que decimos que ¿es nuestra de verdad? ¿Es tuya la vida? ¿Cómo saber si es tuya? Mira, es sencillo. Cuando algo es para acá. Se están durmiendo, ¿verdad? Cuando algo es tuyo, simple y sencillamente, tú dispones si lo usas, si lo desechas, si lo tomas, lo dejas, lo vuelves a tomar el rato que quieres, ¿sí o no? ¿Puedes hacer eso con la vida? ¿Que dices que es tuya? Mayormente eso último que dije, de dejarla y luego volverla a tomar, ¿lo puedes hacer? No, definitivamente no, porque si haces la prueba, no te lo recomiendo, pero te vas a dar cuenta que no se puede. El único que pudo entregar su vida y volverla a tomar fue Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida, Él es el dueño de la vida. Pero nosotros, a lo sumo tal vez lo que podríamos hacer es darla o entregarla, por decirlo así, pero volverla a tomar, ya no podemos, por cuenta propia no podemos. Porque imagínate una persona que se quita la vida, se suicida. Y del otro lado, ya estando muerto, ¿no le parece que crees? Que puede decir, no, me voy de regreso. O sea, ¿se murió por cuenta propia? Él no puede regresar. Entonces, si esa vida que decimos es nuestra, tampoco resulta que es nuestra, sino que solo nos la dan prestada. Acabamos de leer, mira, es demasiado interesante lo que dice el verso 12. Dice, y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿quién es la vida que tienes entonces? ¿De quién es la vida? No es tuya, ¿de quién es? ¿Quién te la dio? Dios. Y dice el verso 12, si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿de quién es la vida? De Dios, no es tuya. ¿Cómo estás siendo con esa vida que te prestaron? Porque te la dieron para que la administres. De ti depende si la administras bien o la administras mal. ¿Cómo saber si la estoy administrando bien? Pues eso es lo que necesitamos entender. Porque el que da todo es Dios. Pero muchas veces nosotros nos afanamos en hacer cosas, y no estoy diciendo que sea mal que tú tengas cosas, no estoy diciendo que sea mal que tú tengas riquezas, que tú tengas bienes, que tú tengas joyas, que tú tengas dinero, no,
las cosas materiales no son malas. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que ames lo material, porque lo material no es para amarlo. ¿Para qué es lo material? Para usarlo. Pero ese sistema materialista del mundo que nos ha enseñado que el tiempo es dinero, que hay que aprovecharlo, que hay que preocuparse por las cosas, simplemente nos ha metido consciente o inconscientemente en nuestra forma de pensar que pasan a primer lugar todas las cosas materiales. Y entonces, en ese caso, amamos lo material y usamos a las personas. Sin embargo, el orden no es así. El orden es que tenemos que amar al prójimo, no a las cosas. Y mira cómo es el asunto. ¿Quién es el que da todo? Pues es Dios. ¿Por qué? Porque para empezar es el que da la vida. Tú te puedes afanar, fíjate, tú te puedes afanar en hacer planes y decir, bueno, voy a montar una empresa, y está bien que tengas la empresa. Pero si la empresa es lo que te quita la vida, tus pensamientos, te entretiene y estás ofuscado, preocupado, pensando cómo hacerla crecer y todo el asunto, ¿qué crees? ¿Te vas a resultar enfermando? ¿Te vas a resultar qué? Pues sí, ¿qué es lo que te causan las preocupaciones? Las preocupaciones lo que te provocan son enfermedades. Y luego, mira cómo es el asunto este que se convierte en algo ridículo. Mucha gente pierde la vida por tener dinero. Y ya cuando tiene mucho dinero, ¿para qué le sirve? Para pagar medicamentos y medio mantenerse, porque desperdició su vida. ¿Cuántas veces comemos mal porque tenemos prisa de irnos a trabajar o porque tenemos que sacar un negocio? Y ay, medio me voy a... ¿Cómo decimos los chapines? Cuando vamos a tenemos que comer rápido, ¿cómo decimos? Ay, solo me voy a comer una tortilla ahí, ¿sí o no? Y a veces ni tiempo de la tortilla te da, ¿o no? Y a veces estamos trabajando y a la vez tenemos que estar comiendo ahí rapidito porque ni siquiera nos tomamos el tiempo de considerar realmente lo que estamos haciendo. ¿Y dónde dejamos a Dios? Ay, ahí está el detalle. A Dios lo dejamos para cuando tenemos una necesidad, para cuando estamos enfermos, para cuando la empresa nos va a quebrar, para cuando nos van a embargar la casa, para cuando la familia se nos está destruyendo, para cuando los hijos se nos han perdido. Pero ¿por qué resultan estos problemas? ¿Por qué resultan muchas veces los problemas en el hogar, con los hijos, con tu pareja? ¿Por qué? Porque por buscar las cosas materiales descuidamos lo más importante. ¿Cuántas veces, como padres de familia, dónde están los que son padres y madres en esta casa? Levántame la mano. No me dejarás mentir, pero ¿cuántas veces tú has querido darle a tus hijos lo que tú no tuviste? Y está bien. Pero mira, en ese afán que caemos muchas veces de darles a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos, empezamos a darles algo que sí necesitan. Porque mira, realmente tu hijo no necesita el último teléfono de moda. Tu hijo no necesita andar vistiendo ropa de marca. Perdóname, pero es la realidad. Tu hijo no necesita andar a la moda. Tu hijo no necesita los mejores juguetes. ¿Por qué? Porque ese celular de última generación que tiene ahorita o que le puedes dar ahorita, esos juguetes que le puedes comprar porque esos no los tuviste tú, esa ropa de marca, zapatos y todas esas cosas materiales, cuando él sea viejo todavía los va a tener. ¿Le van a servir los juguetitos todavía? Ese teléfono que era el carísimo que le compraste, ¿qué crees? A lo sumo en un año, ese teléfono de última generación, ¿cómo va a estar?
En primer lugar, ya pasó de moda. En un año ya quedó obsoleto. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que necesitan tus hijos? ¿Lo material? Claro que hay que darles de comer, hay que vestirlos, por supuesto, pero lo más importante que necesitan es que les guíes, que les orientes, porque a lo mejor alguien quiera contradecirme, pero la realidad es que no importando la edad que tengamos, siempre se siente maravilloso sentir o tener el abrazo de un padre, de una madre, que te pueda abrazar, que lo puedas disfrutar, que te pueda dar un consejo, que te pueda regañar cuando es necesario, que te pueda orientar. Eso es invaluable. Y cuando perdemos a mamá o a papá, ¿cómo nos sentimos? Sentimos aquel enorme vacío. ¿Por qué? ¿Lo llenamos con algo material? No. Ni aunque tu papá o tu mamá te hubieran dejado una gran herencia, no va a llenar ese vacío que él ocupaba o que ella ocupaba. ¿Por qué? Porque lo importante al final de cuentas no es lo material. Y por eso es que muchos padres han caído en ese error de quererles dar a sus hijos cosas y cosas y cosas y que darles un buen estudio. Y está bien darles un buen estudio, pero imagínate, muchas veces, con tal de tener el dinero para darles a los hijos todo lo que tú no pudiste tener, ya no les das lo que ellos realmente necesitan, ya no les das cariño, ya no les das tiempo, ya no les das tus oídos, ya no les das tus consejos. ¿Por qué? Porque llegamos a casa y cuando el hijo quiere hablarnos, ¿qué respondemos? Ay, hablamos después porque estoy cansado. Mira, ahorita no tengo tiempo, después hablamos. Y ese después ya no llega. Y luego, cuando los hijos son grandes, los padres se quejan porque, ay, es que tan desamorados que son. Es que yo le he dado confianza y no me da la confianza. ¿Cuándo le diste la confianza? Si siempre que te quería hablar le decías, no tengo... ¿Aló? Otros se van al extremo y dicen, no, es que yo sí soy amigo de mis hijos. No, tus hijos no necesitan amigos. Amigos tienen un montón. Lo que tus hijos necesitan es un papá y una mamá. Simple. Porque eso no lo van a conseguir en otro lado. Ese papá que corrige, que orienta, que guía, esa madre que da el amor, el sustento, el calor del hogar. ¿Estás acá? Eso no se consigue en otro lugar. ¿Por qué proliferaron las pandillas, o las gangas, como le dicen algunos, las maras? ¿Por qué? Por esos papás preocupados en darles cosas a sus hijos y que descuidaron lo más importante de sus hijos. Y entonces ese cariño que no recibían en casa, lo fueron a buscar en otro lugar. ¿Todavía estás acá? ¿Cuántas señoritas o cuántas chicas han salido de su casa huyendo y se van a anclar con un hombre que según ellas las iba a sacar de ese infierno, por decir así, que vivían en casa, donde no tenían comprensión, donde no tenían amor? Y escapando de eso, con un tipo que les pintaba el cielo de colores y les ofrecía la luna y las estrellas, se van huyendo con él. Y a los días que le había ofrecido el cielo y las estrellas, la deja viendo estrellas. Y luego se arrepienten las chicas. ¿Por qué? Porque querían escapar de algo que en casa no tenían y pensaron que afuera se los iban a dar, y que sí, tampoco. ¿Cuánta juventud se ha perdido en la delincuencia? ¿Por qué razón? Por lo mismo. Porque no hemos sabido como padres orientar a nuestros hijos.
porque esa vida que nos dieron no la hemos sabido administrar. Entonces, ¿es malo que tengas cosas materiales? Por supuesto que no. Sin embargo, cuando se habla de mayordomía de reino, o se habla del reino, la gente piensa que solamente se va a hablar de dinero, de riquezas, de bienes, y no es cierto. O sea, es parte de sí, pero la mayordomía del reino no es básicamente eso. ¿Qué es lo más importante en el reino? ¿Qué es lo más importante en el reino? No son las riquezas. ¿Qué es? Lo más importante en el reino es el servicio. Eso dijo Jesús, eso enseñó. Que el que quisiera ser el más importante en el reino era el que tenía que venir a servir. Entonces imagínate cómo es el orden. Y entre las prioridades, al primero que tendríamos que servir, ¿a quién es? A Dios. Y mira, a veces escucho personas que están enojadas con Dios porque lamentablemente han tenido una enseñanza, una instrucción errada. Por eso creen que Dios necesita o Dios exige que se le adore, que se le alabe, que se le exalte, que se le ame. No, Dios no exige eso. Dios no exige que tú seas agradecido. Dios no exige adoración. Porque la verdad Él no tiene ningún problema de autoestima baja. Tampoco tiene traumas de la niñez que no le prestaron atención. No, Dios no está exigiendo eso. Dios no lo necesita. ¿Por qué? Porque es Dios quien necesita adorarle, amarle. Porque es agradecido es el ser humano. Aunque no digamos amén. Los que realmente necesitamos de Dios somos nosotros, porque sin Dios, ¿qué somos? Muchos dirán, no, pues si yo no tengo nada que ver con Dios, si yo sigo vivo y todo. Sí, ¿hasta cuándo? Porque la vida que tú tienes no es tuya. Entonces lo primero que tendríamos que hacer, si somos agradecidos, sería reconocer de dónde estamos recibiendo ese regalo. ¿Ese qué dije? Cuando te dan un regalo, ¿tú cómo te sientes? En cambio, ¿cómo hemos visto nuestra vida? La damos por sentado. Nosotros creemos y hacemos planes para mañana, la otra semana, el otro mes, el otro año, 10 años. ¿Dónde te miras dentro de 10 años? Me miro aquí, me miro allá. Y no sabemos realmente si el próximo segundo vamos a estar vivos. ¿Cuántas veces podemos ver en algunos documentales que se hacen que algunas personas están hasta siendo entrevistadas en la televisión o están dando noticias y todo, de repente se desploman? ¿Por qué? Se murieron. Ni ellos esperaban morirse. Voltea a la persona que está al lado tuyo y dile, la vida que tienes, te la prestaron. Administrala bien. Entonces fíjate cómo es el orden. Primero tendríamos que servirle a Dios. Y no porque Él nos obliga, sino por gratitud. ¿Por qué tendríamos que servirle? Pero ¿qué es lo que sucede? Mira cómo es la cosa. ¿Qué es lo que sucede cuando se nos invita en la casa a servirle al Señor? ¿Qué es lo que generalmente responde la gente? ¿Qué es lo que generalmente responde la gente cuando se le invita a servir? ¿Qué crees tú? Es que no tengo ¿qué? Tiempo. ¿Y quién les da el tiempo? Pero tú los escuchas decir, no, es que yo sí amo al Señor. ¿Cuándo le sirves? Gloria a Dios por ese silencio. Hay muchas maneras de servirle, por supuesto. Pero ¿cuándo lo estamos haciendo? Y muchas veces empezamos a servir por la emoción y todo aquello, y sí, como dijeran antes, con enjundia, ¿verdad? Con pasión.
Pero al rato como que se empieza a ir la cuerda y nos empezamos a enfriar y de repente ya empezamos a venir tarde y de repente ya no cumplimos con los compromisos y de repente ya no aparecimos. ¿Qué pasó con la gratitud? ¿Todavía están acá? ¿Es malo tener cosas materiales? No. Lo malo es cuando empezamos a amar eso más que a Dios. Y muchas veces eso es lo que nos mueve el día a día. Lo que te preocupa es salir al negocio, al trabajo, a la venta, al compromiso que tienes, porque allí sí somos responsables. Respetamos más el trabajo que a Dios. ¿Cuántos son puntuales en su trabajo? Qué bueno si lo son. Pero ¿cuántos son puntuales cuando hay que servirle al Señor? ¿Qué demuestra eso? ¿A quién respetamos más? ¿Cómo la ves? Para faltar a tu trabajo, no, Dios guarde, es que si falto, me van a descontar el día, me quitan el séptimo, me van a regañar, me van a levantar acta. Pero para faltar a servirle al Señor, ¿hay alguien en casa? ¿A quién respetamos más? ¿Te das cuenta? Cuando Dios da a conocer los famosos 10 mandamientos, no fue una imposición de leyes como se nos ha enseñado. Porque muchos dicen, no, es que esas son las leyes, es la ley de Moisés. No, o sea, si lo entendemos realmente, esa es una guía para tener una buena vida. ¿Es que dije? Porque el ser humano lo primerito que necesita es reconocer a esa autoridad, ese creador, esa figura paternal que es Dios. Por eso, ¿cómo empiezan los 10 mandamientos? ¿Qué dice? Oiga, ni eso se sabe, mucha. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y agregó Jesús, con todas tus fuerzas. Esta es una imposición, es una necesidad humana. Y cuando tú pones en ese primer lugar a Dios, las cosas en tu vida van a cambiar y van a cambiar para mejor. Si no me lo crees, haz la prueba. Porque muchas personas, pensando que es una imposición, como tienen aquel trauma que son rebeldes, quieren llevar la contraria. Entonces, como es una ley, yo no le hago caso. ¿Aló? ¿Te das cuenta? Y Jesús dijo, cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, o sea, no es que Dios necesite que le manifiestes amor, porque como te dije, tiene una autoestima baja, no lo amaron cuando era niño. No, no es eso. Nosotros necesitamos ser agradecidos con Dios, porque cuando somos agradecidos con Dios, empezamos a reflejar que tenemos la genética de Dios. Entonces no hay necesidad que andemos proclamando yo soy hijo de Dios, porque lo empezamos a manifestar. Y eso, mis amigos, se refleja. ¿En qué se refleja? En primer lugar, en tu salud. Porque muchas veces nosotros nos ponemos o nos preocupamos. Mira, ¿por qué es que nos enfermamos en la mayoría de ocasiones? Casi siempre es por descuidos. Porque no comemos bien, o porque comemos mucho, o porque nos metemos algunos productos que no son muy buenos para la salud, y nuestro cuerpo reacciona. Y luego, entonces ahí sí buscamos al Señor, ¿verdad? Para que nos sane, pero no cambiamos la conducta.
Escuché en una ocasión a una persona que decía tener problemas con los riñones porque se supone que tenía o le habían detectado cálculos. Y pues me pareció, aparte de absurdo, me pareció divertido escuchar lo que dijo, porque dice, es que cuando a mí me empieza el dolor, yo sé que una piedra se va moviendo, entonces yo empiezo a tomar aquella gaseosa, aquella soda que a ti te gusta, de color negro, letras blancas, fondo rojo. Y yo me pongo a tomar hasta 1 litro, me tomo esas para que reviente de una vez. O sea, digo, ¿de veras? ¿Hasta ahí llega la irracionalidad humana? Cuando estamos mal de salud buscamos al Señor, pero cuando estamos bien, ¿le ofrecemos esa salud que tenemos? ¿Aló? En una ocasión recuerdo que te pregunté, ¿cómo buscas más del Señor? ¿Estando bueno o estando sano? Perdón, ¿estando sano o estando enfermo? Yo te dije no me contestes, porque de la forma que lo busques más, así te vas a mantener. Y no es una maldición. O sea, simplemente te estoy haciendo ver cómo es que funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros nos resultamos atando muchas veces por la forma en cómo actuamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Administrar ¿qué? Lo más valioso que nos han dado, que es la vida. ¿Cómo la estamos administrando? ¿Es malo que tengas cosas materiales? Por supuesto que no, pero no es lo más importante. Porque imagínate, todos los planes que tengas, toda la riqueza que hayas generado, todos los bienes materiales que poseas, a la hora de morir, ¿qué se pasa con ellos? ¿Qué se hace con ellos? ¿Qué se hace? Te los llevas. A los egipcios dice que los enterraban con sus riquezas. Y cuando llegaron, muchísimos años después, y destapan esas tumbas y encuentran esas riquezas con las que los enterraron, ¿qué hicieron esas riquezas? Se las robaron. Entonces le sirvieron al muerto. ¿Qué es lo que te llevas? Cuando vas al Génesis, desde ahí empieza la enseñanza de que es más importante lo material, lo espiritual que lo material. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Verso 2, y la tierra estaba, pero lo siguiente que dice es, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz del abismo. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. O sea, ¿cómo estaba lo material? Sin forma, deshecho o desordenado. Pero ¿cómo estaba lo espiritual? Estaba por encima de todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo más importante en la vida que te han dado? ¿Qué es lo más importante? Jesús dijo, busquen primeramente el reino. Y como te dije hace un momento, el reino no solo son riquezas, claro que van incluidas, pero esas vienen como un añadido. ¿Cómo qué dije? No son lo principal. Lo principal del reino, ¿qué te dije que es? Aquí ya se me durmieron, vamos a ver acá. ¿Qué es lo principal del reino? Servir. ¿Y a quién tenemos que servir primero? Entonces, fíjate, Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, se refiere a todas las cosas que la gente que no confía en Dios anda buscando. Todas las cosas materiales. También esa salud que muchos andan buscando. Ese tiempo que dicen que no les alcanza. Esas riquezas que andan buscando. El pan para llevar a tu casa. Todo eso, dice, todas esas cosas serán. O sea, cuando sirves primeramente al Señor, todo lo que le provoca afán, preocupación, desgaste a la gente, eso viene por añadidura.
¿Dónde están los que son comerciantes acá? Levántame la mano. No hay comerciantes, solo uno. Bueno, cuando aprendemos como comerciantes a depender de Dios, ¿a qué dije? No es o no se refiere a que tengamos nuestros versos místicos ahí en el negocio o como que fueran un amuleto o como para espantar a los chamucos que lleguen a querer quitarte la bendición. No. El poner al Señor en primer lugar cuando somos comerciantes es entender que ese negocio, ¿quién te lo dio? Muchos dirán, es que se fue, mire, 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 mire. No, tu esfuerzo pudo ser mucho, pero si no tenías vida, ¿y quién te dio la vida? Entonces, en consecuencia, ¿quién te dio el negocio? Porque no solo te dio la vida, sino te dio la inteligencia, el conocimiento, el entendimiento para hacer negocios. Entonces, cuando tengo el negocio, pero hay que servir al Señor, aquí viene la parte difícil para muchos comerciantes. Porque dicen, ay, pero es que si cierro por ir a servir al Señor voy a perder a los clientes. Es que es el mejor día de venta. ¿Estás acá? Es que si no abro el negocio se van con la competencia. Eso no es creer en Dios, no es confiar en Dios. Porque sabes una cosa, dice la palabra, y no solamente es un texto para que lo tengas como amuleto, no es una frase mística ni mágica, pero es real. Dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando las riquezas te están generando preocupación, es de entender que esa fuente no está siendo muy bendecida. Porque cuando la bendición es del Señor, dice que no provoca tristeza. No te da preocupación. Entonces, simple y sencillamente, cuando soy comerciante y de verdad creo en el Señor y hay que servir, yo cierro mi negocio y voy a servir al Señor porque sé que los clientes no me los da el día, me los da el Señor. Porque mi bendición no depende que sea domingo, que sea fin de semana, no, mi bendición depende de Dios. Y la bendición de Él me enriquece y no me pone triste, no me preocupo. ¿Estás acá? Pero muchas personas, no de nuestros comerciantes que están acá, sino que algunos que no conocen del Señor, todavía dependen de la temporada. Y dicen, no, es que ahorita ha estado mal el tiempo, pastor, pero mire, ahorita que viene el bono 14, dice. ¿En quién están confiando? En la temporada. Otros dicen, no, es que cuando venga el aguinaldo, para Nochebuena, para Semana Santa, mire, para el Día de la Madre, dice. ¿Estás acá? Entonces, ¿en quién están confiando? Ahorita que es pago, mire, quincena. Ahorita para fin de mes nos levantamos, primero Dios, pastor, pero hay que servir. Ay, no voy a poder porque mire, ese es el mejor día. ¿El qué dijo? Entonces, ¿su confianza en qué está? En el día. ¿Y el día es el que le da la bendición? No, escrito está que fuiste bendecido con toda. Pero ¿por qué es que muchas veces cerramos esa puerta nosotros mismos a la bendición? Porque con nuestra forma de vivir, confiando en lo material antes que confiar en Dios, le estamos diciendo al Señor, no necesito tu bendición. Yo puedo solito. ¿Nos estamos entendiendo?
¿Quieres ser próspero en tu negocio? Pon primero al Señor. Hace tiempo te puse un ejemplo de una cadena de restaurantes en la Unión Americana. En ese tiempo el dueño, ahora ya cambiaron de dueño, pero en ese tiempo el dueño de esa cadena de restaurantes tenía prohibido en todos sus restaurantes que abrieran el día domingo. ¿Que abrieran cuándo, dije? O sea, era una orden de parte del dueño que el día domingo no se abrían sus restaurantes. Todos sus empleados descansaban el día domingo. Y cuando le preguntaron por qué, dijo que el día domingo él entendía. ¿El qué dije? Entendía que era el día en que la gente tenía que ir a buscar de Dios y compartir con su familia. ¿Cómo la ves? Y entonces le pregunta el entrevistador, le dice, mire, don fulano, su cadena de restaurantes es la segunda de todo el país y cierran los domingos. Imagínese que abriera los domingos, le dijo. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Le dijo, si abriera los domingos no estaríamos ni en segundo lugar. ¿En quién estaba su confianza? ¿En quién estaba su confianza? Y sabes que tiempo después dejó de ser ese segundo lugar y con menos cantidad de restaurantes que la cadena más grande de Estados Unidos, llegó a ser el primer lugar en ventas en toda la Unión Americana, cerrando los días domingo. ¿Cómo la ves? Voltea a ver a la persona que está al lado tuyo y dile, ¿en quién estás confiando? Cuando terminamos la adoración acá, la alabanza al Señor, casi siempre cerramos con una frase. ¿Recuerdas qué es lo que repetimos? Decimos, mi vida, vamos, ayúdame a repetirlo, para los que no lo saben en la tele o en las redes sociales. Mi vida, mi familia y mis finanzas están en las manos de Dios. ¿En las manos de quién? Pero ¿realmente tú crees eso? O sea, aquí me puedes decir amén, pero en tu forma de vivir, ¿qué es lo que estás reflejando? Allí es donde se ve la realidad. Cuando dependemos de lo material o realmente dependemos del Señor. Cuando nos preocupa la economía mundial, cómo está la bolsa de valores, o decimos, no, pues yo no tengo pena porque mis recursos vienen de Dios. Es que es temporada baja. Te voy a recordar algo. ¿Cuántos se saben aquella famosa oración que le han llamado el Padre Nuestro? ¿Cuántos se la saben? Por lo menos levánteme la mano, muchachos, si sé si se la saben o no se la saben. ¿Quiénes se la saben? ¿Sí? ¿Ya pusiste atención a qué es lo que dice? Dice, vamos a echarnos la rezada. Padre Nuestro, que estás en los cielos, sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día. Ahora, explícame qué quiere decir eso. Ya escuchaste lo que acabas de decir. El pan nuestro. O sea, la ración mía. Por eso dice el pan nuestro. Pero luego hay un juego de palabras que casi nunca le ponemos atención. El pan nuestro de cada día, dámelo. No sé si ya lo vamos entendiendo. La ración de cada día, ¿la quiero? Entonces no es solamente el pan que te tocaba en el día. Porque es
el pan nuestro de cada día, dámelo. Y no es porque tengas una gran necesidad, es lo que tenemos que entender. Dice, venga tu reino. ¿Qué es lo que dice anteriormente? Venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿En dónde? Aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cómo es la voluntad de Dios en el cielo? Cumplida. ¿Cómo se cumple? Inmediatamente. ¿Y cómo se está diciendo que sea en la tierra? Igual que en el cielo. Ahora, en la tierra, ¿quién está? Levanta la manita, saca el dedito, ponerlo en el coquito. ¿Quién está en la tierra? Entonces, ¿quién es el que tiene que hacer la voluntad del cielo, de Dios, aquí en la tierra como en el cielo? ¿Cómo? Y en consecuencia de hacer la voluntad de Dios, el pan de cada día lo voy a tener, pero eso no quiere decir que mañana ya no voy a tener, porque vuelve y se repite la misma fórmula. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, cuando nosotros nos enfocamos en servir al Señor, en darle la prioridad a Él, en consecuencia, lo que nos afanaba, lo que nos preocupaba, lo que nos quitaba la vida o a veces el sueño, nos va a ser añadido. ¿Nos va a ser qué? Entonces, ¿en qué tengo que centrarme? Porque fíjate, ¿a cuántos les ha dolido la cabeza en alguna ocasión? Hay quienes dirán, ay, a mí así bien seguido me duele, pastor. ¿Sabes por qué te duele? Ya te expliqué la vez anterior que científicamente no se puede explicar por qué duele la cabeza. Si en el cerebro, a pesar de que ahí llegan todas las terminaciones nerviosas, él no tiene sensibilidad. O sea, si a una persona le quitan la tapa de los sesos, la tapadera aquí, lo de arriba, no habría necesidad de anestesiarlo para quitarle un pedazo de cerebro, porque no siente, no sentiría. Sin embargo, ¿a cuántos les ha dolido? ¿Por qué te duele? ¿Ya te pusiste a pensar? Claro, a veces es por mucho calor, a veces es por hambre también, pero casi siempre es por las preocupaciones que tenemos, ¿sí o no? Ay, es que pastor, mire la fecha que estamos y yo tengo que pagar esta deuda. Sí, te metiste a un compromiso sin haberlo analizado bien y ahora tienes la pena, la preocupación. ¿Tu mente en dónde está? En ese compromiso. Y lo peor, pastor, es que no hay luces. ¿Y de dónde telas si no hay arañas? El Señor proveerá. ¿Y cómo? Esa respuesta en nuestra mente, lo único que refleja es que nuestra confianza no está en el Señor. Porque mira, el Señor puede usar cualquier medio. ¿Qué te dije? Mira, Dios puede hacer milagros financieros de cualquier forma que pienses que se te ocurra o hasta lo que no se te puede ocurrir. Dios te puede proveer a través de la persona que menos te imagines. Te puede proveer en tiempo de angustia, de aflicción. ¿Recuerdas lo que dice aquel salmo? Caerán a tu lado y 10,000 a tu, pero a ti, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todas tus empresas, en todos tus negocios, en todos tus caminos. No sé si le estoy hablando a alguien, pero eso ¿cuándo es? Empieza el salmo diciendo, el que habita, o sea, el que está bajo la autoridad del Omnipotente, el que está poniendo su confianza en el Creador. ¿Estás acá?
ahí es donde cambian las cosas. Voltea a la persona que está al lado tuyo, muévela un poquito, de repente está durmiendo, y dile, esas preocupaciones, suéltalas, confía en el Señor. ¿Todavía le puedes dar un aplauso al Rey? Como nosotros, como padres, no siempre pensamos que nuestros hijos va a llegar un momento que se van a ir. Pero la palabra nos recuerda y nos dice, instruye al niño en su camino. Y mírame acá. No está diciendo que sea un camino bueno o un camino malo. Simplemente dice en su camino. Y en el camino que lo instruyes de niño, en ese camino no se va a apartar cuando sea viejo, cuando sea grande, cuando sea anciano. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean personas de bien cuando sean viejos, cuando sean grandes? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuándo hay que empezar? No sé si alguna vez has sembrado o has visto cuando se siembra un arbolito y el arbolito empieza a crecer, pero se empieza a torcer. Si no se endereza cuando está creciendo, ¿cómo va a crecer ese árbol? Pero cuando él empieza a crecer y tú miras que va torcido y siembras a la par una barra, una varilla, hasta un palo de escoba y lo amarras a él, ¿qué pasa con ese arbolito? Se endereza. Lo mismo sucede con nuestros hijos. Entonces, a lo que queremos que se mantengan cuando sean viejos, a eso tenemos que enseñarles de niños. Si es a lo bueno, en eso va a permanecer, pero si es a lo malo, en eso también va a permanecer. Y eso es lo que nos tendría que tener la mentalidad de darles a nuestros hijos lo mejor con esa vida que nos ha sido dada. No solamente darles cosas materiales y enfocarnos en lo que no tienen, porque lo que importa al final de cuentas es lo que ellos se van a llevar, lo que van a conservar cuando tú no estés, cuando ya faltes. Porque aún, si tú has perdido ya a tu papá o a tu mamá, no me dejarás mentir, que cuando ya no están esas personas al lado tuyo, pero sucede algo, viene a tu mente el recuerdo de lo que te hubiera dicho él o ella, tu papá o tu mamá en determinada situación. O muchas veces decimos, como decía mi papá, como decía mi mamá. ¿Qué quiere decir eso? Que te dieron una buena instrucción, que te dieron guianza. ¿Eso es lo que estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Los estamos orientando? Entonces, necesitamos entender eso de administrar, de la mayordomía. Empieza con nuestra vida. Dios quiere que tengas cosas materiales, por supuesto, pero esas no van a venir en primer lugar, esas vienen como una añadidura. Cuando tú de verdad te enfocas en servir al Señor, en amar a tu prójimo, en manifestar eso que Cristo ha hecho en ti, no te preocupas, como dijo Jesús, ¿por qué se preocupan del día de mañana si cada día trae su propio afán, su propio trabajo? Y puso el ejemplo y dijo, miren los lirios del campo, dijo. Ni Salomón con todo su esplendor y riqueza pudo vestirse como ellos. Miren las aves del campo, dijo. No siembran, no cosechan. Sin embargo, el Señor se encarga de que sean alimentadas. ¿Te tenés que preocupar por la ropa? ¿Por la comida? Jesús dijo, ¿qué es más importante? ¿El cuerpo o la vida? ¿Qué es más importante? La vida. Entonces, si Dios te dio la vida, ¿cómo no te va a cuidar el cuerpo? ¿Y qué es más importante? ¿El cuerpo o la comida?
Si ya tienes hambre, decir la comida, ¿va? No, pues es más importante tu cuerpo. Y si Dios te dio ese cuerpo, algunos tenemos un cuerpo hermoso, ¿va? Otros regular. Si Dios te dio ese cuerpo, ¿cómo no te va a dar para alimentarlo? ¿Estás acá? Pero muchas veces perdemos el norte, el enfoque de qué es lo que Dios quiere, y lo material, el trabajo, y ya no aguanto la cabeza, me tomo una pastilla, y mejor póngame una inyección para los nervios. ¿Cómo se te va a normalizar eso? Cuando entiendas que tu enfoque deje de ser lo material. Pastor, pero es que lo mío no es lo material, yo tengo problemas en mi matrimonio. ¿Qué te dije que hicieras primero? ¿A quién tienes que poner primero? Al Señor. Una preguntita, así, con esta me despido, dijo el hermano Chente. Tú puedes cambiar, si eres mujer, ¿puedes cambiar a tu marido? O sea, por otro tal vez sí, pero cambiarlo a él con su manera de pensar, ¿lo podés hacer? Si eres varón, ¿podés hacer que tu mujer piense diferente? Entonces, ¿para qué lo querés cambiar? ¿Aló? Es que no cambia, pastor. Mira, si ya sabes cómo era, no me vengas ahora con que, ay, no, sí, ya sabes cómo era. Porque viste, antes de juntarte con él, viste algunos detallitos, pero como andabas con maripositas acá y emocionada, no le pusiste asunto. Después no sacó las uñas, ya las había sacado, pero no te habías dado cuenta. Entonces, si nadie te obligó, hay una frase que desde que la aprendí me ha gustado, dice, si el Señor te dio tu pareja, disfrútala. Pero si tú te la buscaste, aguántala. Pero no cambia. Dale gracias a Dios. Con preocuparte, enojarte, hacerle berrinche, ponerte a patalear, ponerte en huelga de hambre, mandarlo a dormir a dieta, el que entendió, entendió, no va a cambiar. ¿Qué dije? Sin embargo, dice la palabra que el Señor sí puede hacer que el corazón de una persona cambie. Puede convertir un corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón suave. ¿Quién puede hacerlo, dije? Entonces, ¿a quién tenés que buscar? ¿A quién? Deja de estar peleando y haciéndole berrinche entonces. Mejor busca primeramente del Señor. Y todo lo demás. ¿Y qué dije? Todo lo demás va a ser añadido. A todos los que nos ven a través de la televisión y la internet, quiero invitarles a que nos acompañen con una oración si quieren recibir a Cristo en su corazón. Repitan con nosotros: Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has permitido entender que tú eres lo más importante. Hoy abro mi corazón para que tú entres en él, reines en mi vida y yo sea tu hijo. Gracias porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Lo creo por Cristo Jesús. Amén. Amén. Todavía no me voy. Espérenme un momentito. Antes de irme quiero recordarles que Dios, Jesucristo, tiene el control de nuestro país. ¿Qué dije? Dije, Jesucristo tiene el control de nuestro país. Aunque tú escuches, y tú que nos ves a través de los medios también, aunque tú escuches que hay zozobra, que hay preocupaciones, que no se ve bien el panorama político, confía en el Señor, no confíes en las autoridades, no confíes en el hombre, porque el que tiene el control es Jesucristo. De Él depende Guatemala, de nadie más. Entonces ten paz, vive alegre y disfruta esa vida maravillosa que Dios te ha dado. Esta es Iglesia La Fe, tu casa, siempre te esperamos, sigue siendo el bendito del Padre.